Bienvenidos de regreso. Les recuerdo que esta noche es libre para todos al término de la sesión y los invito a las actividades del día de mañana, incluyendo una imperdible recorrido para sus acompañantes a la histórica zona de Coyoacán, el hogar inigualable de Frida Kahlo. Y para finalizar el día, vamos a recibir en este escenario a Joel Simón y a Carlos Jornet para la presentación Cubriendo la democracia, relaciones, política, prensa. Bienvenidos. Gracias. Hola, muchas gracias. Joel Simón es director fundador de la Iniciativa para la Protección del Periodismo en la Escuela de Periodismo Craig Newmark de Nueva York. Fue director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. En 2022, fue becario en el Tow Center for Digital Journalism de la Universidad de Columbia. Carlos Jornet es director periodístico de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Fue presidente de la Asociación Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información. Autor del libro de texto Gestión Periodística. Bueno, muchas gracias. Iniciamos la última actividad de esta extensa y sobre todo intensa jornada, donde hemos ido haciendo repaso de la realidad de la libertad de expresión y de prensa en todo el continente, país por país. Y ahora nos toca abordar un tema que empieza a reiterarse en los informes nacionales, que es las relaciones que existen y que muchas veces son conflictivas entre policía y prensa. Y yo agregaría entre manifestantes y prensa, porque en general, charlábamos recién con Joel, hay una realidad que hasta hace unos años los periodistas éramos poco menos que héroes cuando íbamos a cubrir una manifestación, porque le ayudábamos a dar visibilidad, y hoy pasamos a ser enemigos muchas veces porque se sienten también controlados por la prensa y el riesgo de que una foto los termine llevando a un juicio por alguna desmán que se haya provocado. Entonces, de esta realidad de candente actualidad queremos conversar con Joel, pero me gustaría iniciar preguntándole a Joel de qué se trata el Journalist Protection Initiative, qué realiza, cómo es la actividad que están cumpliendo. Claro, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Es un placer primero estar en México, estar en la reunión del CIP, que yo desde que empecé en CPJ hace más de 25 años, cada año, 2 veces al año, asisté a la reunión del CIP, y antes de nada quiero felicitar y reconocer 2 gran amigos míos, pero también amigos de la libertad de prensa, Ricardo Trotti, Carlos Tauría. Qué suerte tiene el CIP de tener estos 2 hombres como líderes. Es algo muy especial estar aquí presente para esta transición. En términos del trabajo que estoy haciendo ahora en Journalism Protection Initiative, Iniciativa de Protección de Periodistas, cuando yo salí de CPJ, pasé un año con fellowship en la Universidad de Columbia. Y voy a hablar de eso un poco más cuando hablamos del informe que hice sobre la policía y prensa. Pero tenía la idea, cuando estuve en CPJ, que no existe ningún centro académico de investigaciones que enfoca en investigaciones, haciendo reuniones y también trabajando para mejorar la educación periodística, incorporando cuestiones de seguridad. No existía este tipo de centro. Entonces yo tenía la idea de crear un centro de investigaciones dentro de una escuela de periodismo que puede tener este papel, porque yo pensé, trabajando en los Estados Unidos, que las escuelas de periodismo están muy enfocadas en la educación profesional y no en la investigación y research asociado con este tema.
Entonces, tenía la oportunidad como la decana de la Escuela de Periodismo de Newmark, es Graciela Mochowski, que es de Argentina, y entiendo esta dinámica, entiende la relación entre periodismo, libertad de prensa y la democracia por la vida y trayectoria que tiene, y me invitó a venir a Newmark School a crear este centro, y eso es lo que estoy haciendo. El centro enfoca en investigaciones, reuniones y la educación y 3 temas: libertad de prensa, seguridad de periodistas y también lo que yo llamo interés público, periodismo de interés público, que es la relación entre el periodismo y la democracia. Perfecto. Este tema de la protección de periodistas y sobre todo las relaciones entre quienes teóricamente están brindando seguridad a la sociedad y quienes teóricamente estamos informando a la sociedad, ¿cómo se da y qué cambios has notado en los últimos años en lo que son las coberturas de protestas, de manifestaciones callejeras? Bueno, lo voy a hablar de cómo entró esta idea de hacer un informe sobre, el nombre del informe que hice es Covering Democracy, cubriendo democracia, y el subtítulo, si quieres, Policía, Protestas y Libertad de Prensa, Press Freedom, Policing and Protest. Y cuando salí de CPJ, como mencionó, tenía un fellowship en la Universidad de Colombia y tenía 2 afiliaciones. Uno en el Tal Center, que enfoca en investigaciones sobre el periodismo digital. Y el otro en el Knight Institute, que tal vez ustedes conocen, creado por una iniciativa de Columbia University y el Knight Foundation. Y tiene el enfoque de defender la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero en la era digital. Entonces tiene un enfoque completamente doméstica en los Estados Unidos, y el director, que se llama Jamil Jaffer, me dijo, queremos invitarle a hacer una investigación, un informe, tiene que ser sobre los Estados Unidos. ¿Cuál piensa es el problema más grande para la libertad de prensa en los Estados Unidos? Y como tienen un enfoque legal, a lo mejor él pensaba que iba a contestar la protección de fuentes o algo relacionado con la ley, pero habíamos creado, cuando yo estuve en CPJ, un database, banco de datos, que nosotros llamamos Press Freedom Tracker. Y este banco de datos lo acaba de ver y tenía un montón de casos relacionados con coberturas de manifestaciones en los Estados Unidos. Cientos de casos, especialmente relacionados con las protestas que había pasado en los Estados Unidos en 2020, relacionado con la justicia racial después del asesinato de George Floyd. Habían 130 periodistas detenidos, arrestados, cientos de periodistas asaltados, atacados, la mayoría de ellos, casi 80% de ellos, por las fuerzas policíacas. Reprimidos expresamente, digamos, ¿no? Exactamente, es increíble en los Estados Unidos, especialmente hablando de lo que habíamos hablado, la fragilidad de la democracia en los Estados Unidos. 130 periodistas arrestados, detenidos en un año, cubriendo manifestaciones, y cientos de periodistas asaltados por policías, también por manifestantes. Pero yo pensé, no, ese es un tema, si yo estoy un periodista en los Estados Unidos trabajando en un medio local, eso es el mejor, es el más serio problema que yo enfrento, y yo pensé, no, tenemos que hacer un informe sobre eso. Sí, creo que mencionás 2020 y en la pandemia en general fue un cambio en las relaciones en muchos sentidos, porque los gobiernos les asignaron a las fuerzas policiales que ayudaran a controlar el desplazamiento de ciudadanos, pero terminaron generando un monstruo, digamos, en el sentido de que se sentían con derecho a invadir la vida de las personas y, en el caso de los periodistas, a golpearlos sin ningún sentido, sin ninguna razón.
Sí, lo que descubrí cuando hice ese informe es un informe interactivo. Se puede encontrar en el sitio de Knight Institute. Si hace una búsqueda de Google, lo va a encontrar. Y lo que encontré que a mí fue muy interesante es este problema de protección de libertad de prensa en términos de cubrimiento de manifestación. Es un problema histórico en los Estados Unidos. Sí, en 2020 habían ejemplos graves que no habíamos visto desde hace muchos años, pero cada vez que hay manifestaciones de una cierta tamaño, se puede decir, hay este tipo de problema y eso se podía ver una tendencia que empezó durante las protestas de derechos civiles, movimiento de derechos civiles, Civil Rights Movement, en el sur de los Estados Unidos en los años 60, y eso se seguía hasta el presente momento, porque la gente piensa que es la primera en los Estados Unidos, la primera enmienda que protege a los periodistas cubriendo las manifestaciones, pero no es tan lo que descubrí haciendo este informe. Hay una zona en la cual los periodistas, la verdad, están desprotegidos y depende más la relación entre la policía y la prensa en términos de la capacidad de los periodistas de cubrir manifestaciones, y eso lo había cambiado por la tecnología. Entonces los periodistas no disfruté este mismo tipo de relación con la policía, y eso fue la raíz del problema en muchas instancias. ¿Por qué los cambios tecnológicos se tradujeron en cambios en esa relación? Sí, y se puede ver ese cambio a nivel mundial. Vamos a suponer, había un periódico local en una ciudad mediana en los Estados Unidos. A lo mejor tenía un beat reporter que cubrieran a la policía y conocían a las policías. A lo mejor también el jefe de policía tenía una relación con el dueño de este pequeño periódico y estaban en la misma comunidad y se conocieron, tenía un respeto mutual para sus papeles. Y bueno, en muchas ciudades en los Estados Unidos casi no hay prensa local. No hay este tipo de relaciones. La cobertura de las manifestaciones muchas veces no se hace por periodistas profesionales, pero se hace por ciudadanos con smartphones. Y la policía no conocen a los periodistas, dicen, no podemos distinguir entre un manifestante y un periodista porque todo el mundo tiene cámara de cell phone y desconfía además en la prensa porque piensan que están allí para mostrar abusos de la policía en términos de represión de los manifestantes. Y además tiene que recordar una otra cosa, que estaba el presidente de los Estados Unidos en este momento, Trump, y que estaba diciendo que enemigo del pueblo, había un sentimiento anti-periodismo. Sí, había un sentimiento muy anti-periodismo dentro de las mismas fuerzas policíacos, y eso también animó mucho a la policía. Este es un tema que en América Latina también se ha instalado. Me tocó participar en algunas reuniones donde se debatían distintos mecanismos para buscar una solución y escuché a fuerzas policiales o a representantes de gendarmerías, de otras fuerzas de seguridad, que proponían hacer una suerte de cerco, un espacio donde el periodismo pudiera estar y que de ahí no se moviera. También escuché opciones como que tenían que ponerse un chaleco que dijera prensa o que tuvieran colgado un gafete con el nombre y la identificación del medio, un casco, es decir, distintas formas de cubrirse que terminaban identificando aún más al periodismo y colocándolo en una situación de riesgo por ahí frente a los propios manifestantes, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Como había cambiado la tecnología, la relación entre
prensa y policía, también había cambiado la relación entre prensa y manifestantes. Nosotros estábamos hablando cuando yo empecé mi carrera periodística, fue aquí en México. No recuerdo la situación, pero tal vez tenía 22 años y había una gran manifestación en el Zócalo de, no sé, de 1 millón de personas. Y llegué allí y estaba completamente cerrado. No podía llegar al frente de la manifestación para cubrir los que estaba hablando. Y alguien gritó, aquí está la prensa extranjera. Y se abrió. Yo era un nadie. No, tenía 22 años, casi no tenía un medio, pero me abrió. Ellos querían que yo estaba allí, porque sentían que tenían más seguridad con la prensa, sentía que con periodistas allá presentes se podía presentar sus demandas al pueblo de México y también al mundo, y yo sentía muy seguro. Ahora, ustedes saben, si llegan a una manifestación aquí en México o en los Estados Unidos o donde quiere, van a encontrar manifestantes que están en contra de la prensa, que está muy enojado con la cobertura que reciben los medios tradicionales. Muchas veces tienen sus propias formas de comunicación, piensan que le pueden comunicar a su gente, a sus seguidores. Ellos mismos no necesitan la prensa, están en contra de la prensa y algunos son agresivos. Entonces, para su propia seguridad, los periodistas a veces cubren manifestaciones de forma incógnita. No quieren poner chalecos, no quieren poner casco, no quieren caminar con su gafete, quieren observar así como cualquier persona que puede hacer. Entonces, lo que es interesante en los Estados Unidos, las policías han propuesto lo mismo. Pero lo que es interesante que allí habían procesos legales en los cuales la policía ha afirmado, no, es que no tenemos dar acceso a esta persona porque no hay ninguna forma de reconocer si es periodista, y los cortes han dicho, no importa, el periodismo es una actividad. Es una profesión, pero también es una actividad. Y si una persona está haciendo el periodismo, observando, documentando lo que está pasando, tiene los mismos derechos de cualquier otra persona que está haciendo esta actividad, y esta actividad está protegida por la primera enmienda. Y yo diría a nivel mundial que tenemos que pensar en la misma forma y reconocer que algunos periodistas en alguna situación tienen la posibilidad de poner credencial, poner chaleco, identificarse. Está bien si quieren hacerlo, pero no tiene que hacerlo para mantener sus derechos. Por eso, en algunas situaciones está bien. No me gusta para nada en ninguna circunstancia que la prensa tiene que estar dentro de un cerco, pero la idea de poner credencial, si los mismos periodistas quieren hacerla, está bien, pero no puede ser obligatorio. Eso, exactamente. ¿Y qué tipo de protocolos crees que sí se podrían adoptar de forma voluntaria, obviamente, pero que ayudaran al periodismo a evitar las situaciones de riesgo? Sí, bueno, lo voy a hablar de lo que también es interesante a nivel mundial. Cuando yo estuve en CPJ, claro, que vimos una ola de manifestaciones callejeras en todo el mundo, claro, en los Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, porque por muchas razones, que tenía que ver con la pandemia, había mucha bronca contenida. Tenía que ver también con, yo creo que la falta de confianza en los procesos democráticos, que hicieron que mucha gente salieron a la calle para una forma de participación política. Entonces, era un aumento de manifestaciones en todo el mundo. Entonces, cuando veamos este problema, lo podemos ver desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero también debemos verlo desde el punto de vista mundial. Y bueno, hay muchas cosas que los periodismos mismos pueden hacer, y los medios también. Uno, no siempre es posible, pero cuando es posible es muy importante que los medios mismos tienen una relación con la policía. Tienen nombres, tienen números de teléfono, tiene una persona que le puede llamar, tiene un protocolo que qué hacer cuando un periodista es detenido o sufre algún
algún problema, tiene alguien dentro de la policía que lo puede llamar y la policía lo conoce, uno. Segundo, hay protocolos de equipo. No, antes era una cosa sencilla, se cubría en manifestación, nadie pensaba en poner equipo de protección si no esperaba algo muy violento. Ahora necesita propio equipo adecuado. Muy importante, yo estoy enseñando a los estudiantes de Newmark School, antes de salir a cubrir una manifestación, y vamos a hablar de eso mañana en el taller, muy importante que hace un risk assessment, quiere decir una, no sé cómo decir eso en español, pero una evaluación de riesgo, tal vez es como se dice. Antes de llegar, ¿quién va a ser allí? ¿Van a ser contra protestantes? ¿Cuál va a ser la actitud de la policía? Se espera violencia. ¿Hay salida? ¿Hay lugar donde puede observar? Todas esas son cuestiones que deben hacer antes de llegar. Debe tener un protocolo de qué hacer si un periodista es detenido. Muy importante y no era normal y hoy también es muy fácil hacer, tener un protocolo de comunicación. Puede ser muy sencillo, por ejemplo, un WhatsApp group, con los editores, los periodistas que están en la calle, tal vez pueden tener un abogado dentro de WhatsApp. Hay muchas cosas que los periodistas y los medios pueden hacer, pero también tenemos muchas recomendaciones para la policía de reforma en este informe, pero, y lo puedo hablar de ellos, pero también es muy importante recordar, y todo periodista que cubre manifestaciones sabe eso, hay la ley y hay la realidad en la calle. Siempre es así. Uno puede tener una evaluación de riesgos y después la situación se descontrola totalmente. Pero esto que dices de, por ejemplo, tener un mecanismo de comunicación, de alerta temprana, digamos, para avisar que o está herido o que está detenido, para que el medio rápidamente actúe. Y un proceso también. Exactamente. Y que alguien en el medio tenga claramente cuáles son los pasos que hay que dar ante esa situación. Una cosa que es muy interesante en el informe, viendo los ataques contra los periodistas, vi una cosa que era muy interesante. Y no sé si es así en América Latina y muchos países de la región, pero en los Estados Unidos cuando hay una táctica que la policía utiliza mucho, cuando está haciendo un disperso, está haciendo que la gente que está manifestando salgan de la calle. Es que hacen una línea y no marchan así hasta la manifestación y toda persona que está enfrente tiene que salir o si no salen, le pegan. Entonces había una costumbre que a veces funcionaba que la prensa podía pasar al otro lado del skirmish line, se dice en inglés. Y muchos periodistas esperaban que esto también todavía era la posibilidad, pero la policía empezando hace 15 años, se puede decir, se puso más militarizado en los Estados Unidos y como mencioné, esta relación se rompió y lo que muchos periodistas estaban atacados, pegados en 2020 porque estaban esperando que la policía dejaban pasar detrás de ellos, pero no le dejaban pasar y estaba atrapado y la policía atacó a los periodistas porque no estaba saliendo del lugar. Sí, creo que en eso también influye la tecnología, lo que decías de los smartphones. Antes, bueno, tenías que tener una cámara a mano, eras mucho más identificable. Exactamente. Hoy el periodista por ahí puede llegar a fotografiar a un policía reprimiendo salvajemente, como fue el caso del asesinato racial y el periodista después lo ve como un enemigo porque es el que lo denunció y el que hizo que terminara siendo destituido o encarcelado el mismo policía, ¿no? Sí. Entonces eso explica parte de lo que está ocurriendo, pero obliga a adoptar otros protocolos, ¿no es cierto? Exactamente, y hay que recordar también que las manifestaciones en los Estados Unidos, y eso es también muy común en la región, en América Latina, eran precisamente en contra de la policía y el abuso de poder de la policía. Entonces la policía no era una manifestación política en favor de algún candidato o lo que sea, o algún
tema ambiental. Claro. Era precisamente en contra de la policía. Entonces, la gente que estaba manifestando estaba muy animado, muy enojado con la policía. La policía mismo sentía atacado. Estaba, como mencioné antes, estaba en un clima en que el presidente mismo le estaba llamando a la policía que se pone más agresivo, que la prensa está en contra de ellos. Entonces creó un clima en lo que se podía ver este tipo de abusos. Y lo que estoy pensando dentro de la escuela de periodismo y también con mis colegas en los Estados Unidos es, vamos a tener una elección en los Estados Unidos el año que viene, está empezando. Ya sabemos que va a haber muy polarizado, eso es obvio, y van a haber manifestaciones. Y si Trump gana, que es completamente posible, eso va a ser el ambiente en cual los periodistas en los Estados Unidos están trabajando. Yo estoy ahora en una escuela de periodismo. Yo estoy entrenando a los periodistas ahí para que puedan practicar su profesión en un año o un año y medio. Y puede ser que está haciendo el periodismo en el segundo periodo de Trump. Y tiene que estar preparado. Tiene que saber cómo cubrir una manifestación que puede ser violento. Yo creo que, no sabemos, claro, pero yo creo que es muy posible que esto va a ser más común y más conflictivo. Sí, esto que estás contando de la realidad que se vivió en el primer periodo de Trump, en América Latina es una realidad cotidiana, ¿no? Es decir, Sí. las Bueno. fuerzas policiales no es que estén controladas por el poder político, sino que muchas veces son el brazo armado del Sí, poder bueno. político contra Sí. los manifestantes y contra el periodismo. Y tampoco tenés el acompañamiento judicial en caso de que se produzca un hecho y puedas denunciarlo, como Sí. puede ocurrir en Estados Unidos, más allá de que esté Trump en el gobierno o no. ¿No? Sí, claro. Y hay forma, digo, como dije, hay la realidad, eso es lo que dicen muchos abogados que trabajan en newsrooms, en redacciones en los Estados Unidos. Siempre explica a los periodistas que hay la primera enmienda, hay la ley y hay la realidad de la calle, como dije. Pero tiene toda la razón que hay una primera enmienda cuando los periodistas han presentado sus demandas dentro del sistema legal. La jurisprudencia de los Estados Unidos, mucha gente no da cuenta de eso, pero es muy interesante. Hay una cláusula de la primera enmienda que refiere directamente a la libertad de prensa, pero nunca había ningún caso decidido basado en esta cláusula. Nadie sabe lo que significa. Todos los derechos y protecciones que tienen los periodistas en los Estados Unidos tienen referente a la cláusula de libertad de expresión, de libertad de freedom of speech. Y la Corte Suprema, básicamente, históricamente, ha dicho que no, los periodistas tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano y cualquier ciudadano puede estar en la calle, puede documentar lo que está pasando en público, pueden documentar las actividades de la policía. Entonces, los periodistas no necesitan derechos particulares especiales, pueden hacer su trabajo utilizando los mismos derechos que tiene toda persona. Hay dos excepciones. Eso es lo que encontré en el informe. Entonces, la policía no tiene que diferenciar entre la prensa y el público, porque todos tienen el mismo derecho. No se puede pegar a un ciudadano que está grabando a la policía, tampoco se puede detener o asaltar a un periodista. Tienen los mismos derechos. Pero cuando las policías, cuando hay un curfew, ¿cómo se dice? Cuando la gente, cuando hay tiene que salir, hay un momento en que todo el mundo tiene que salir de la calle por decreto, o cuando hay una orden tiene que salir la gente de una manifestación. En este momento, en muchos casos, la prensa está exento de este orden. En este momento, la policía tiene que distinguir entre la prensa y el público.
Y es solamente en este momento cuando cuando mencionó este concepto de actividad y no profesión aplica. Entonces, las cortes básicamente han dicho que si una persona está haciendo periodismo, no importa si tiene una credencial, pero si está haciendo periodismo, la policía la debe tratar como periodista y le debe dejar que siga en su función. Te llevo a otro terreno que no sé si ha sido parte de algún estudio que has hecho, pero de algún modo está conectado con este. Es la situación de los cronistas de guerra y específicamente lo que está pasando en este momento en Israel y Gaza, donde en un mes y pocos días más, la cifra que yo he leído, la última, es de 41 periodistas muertos contra 11 en Ucrania en un año y medio. Me parece que la realidad es, primero, es un territorio mucho más pequeño, es una situación de, en el caso de Ucrania, un ejército regular contra un ejército regular, y en Israel es una situación mucho más descontrolada, digamos, porque no hay un bando claro. Ahí es distinto el protocolo. En las guerras tradicionales, en general, los periodistas podían sumarse a un batallón que estaba y tenían esa protección, digamos. La verdad es no sé ahora qué es una guerra tradicional. Digo, el tipo de guerra que estamos viendo en Ucrania es un sentido, es un tipo de guerra que no hemos visto hace mucho tiempo, que tienen dos ejércitos front lines y bueno, una forma, básicamente los periodistas saben cuál es la zona de peligro, lo pueden preparar, lo pueden venir con su equipo adecuado, muchas veces están cubriendo así como conectado con las fuerzas que están participando. Bueno, y es súper peligroso, no dudo eso, pero se puede controlar el riesgo en un sentido. Lo que pasa en Gaza, y claro, yo ahora no estoy en CPJ, que no tengo ninguna responsabilidad en términos de documentar las cifras, pero estoy en contacto con mis colegas que siguen haciendo esta tarea tan importante, y lo que dice es correcto. No sé, la verdad es la última vez que vi era como 37, pero estoy seguro que estas cifras en los es difícil también tener cifras. Sí, estas cifras en los últimos días se han aumentado. Lo que pasa es que habían 3 o 4 periodistas asesinados en el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Y también es posible que hay un periodista secuestrado también que está en Gaza ahora. Entonces empezó la violencia en esta época y según CPJ, algunos periodistas que estaban asesinados estaban en sus casas, pero uno que estaba trabajando, intentando documentar lo que estaba pasando, murió también mientras que estaba haciendo el trabajo. Y claro, cuando Israel empezó sus bombardeo de Gaza, lo que es imposible, basado en los datos de CPJ que he visto, saber si un periodista murió dentro de su casa con su familia o si estaba trabajando en este momento, porque es muy difícil tener cualquier dato o información de lo que está pasando dentro de Gaza, pero si no fue un atentado directo, le da una idea de la dimensión de la violencia y el hecho que no hay ningún lugar seguro. Y también vale la pena mencionar que murió un periodista de Reuters en el sur del Líbano, que estaba trabajando con este equipo, y estaba un shell de las fuerzas militares israelíes que cayó sobre ellos, y según una investigación que yo vi
vi de Reporteros Sin Fronteras, hay mucha evidencia que eso fue un deliberado. Entonces, es una zona de peligro para la prensa, no entendemos las dimensiones totales, pero tenemos muertos del lado israelí, demasiados muertos de periodistas palestinos que están trabajando dentro de Gaza, y debo mencionar que mucho de la cobertura global, no mucho, toda la cobertura que tenemos de lo que está pasando allí depende de los periodistas palestinos que están allí, y también tenemos un periodista muerto en el sur de Líbano. Entonces es tremendo lo que está pasando. ¿Qué pueden hacer ante esto? Bueno, los medios de algún modo mencionaste algunas cuestiones, pero me parece también que hay una responsabilidad de las empresas a la hora de preparar y enviar a un periodista a una cobertura. ¿Qué tipo de capacitación se les puede dar? ¿Qué capacitación sería la mínima exigible para...? Pues yo acabo de tener una cumbre, nosotros hicimos cumbre de seguridad en Newmark School, que de hecho fue ayer. Invité a todos los responsables de seguridad de todos los medios de los Estados Unidos. Tuvimos una plática fue enfocado en cómo preparar a los estudiantes para trabajar en un mundo más peligroso para la prensa, pero también aprovechamos del hecho que estábamos juntos de hablar de protocolos de los grandes medios de los Estados Unidos que están cubriendo la guerra. Yo tengo que decir que en realidad ha habido un cambio en la cultura muy notable. Hay mucho más entrenamiento, hay menos recursos ahora porque hay una crisis dentro de la prensa, y muchos de los recortes que han hecho son los equipos de seguridad, pero a pesar de eso yo lo puedo decir que hay más entrenamiento, más equipo, mejores protocolos para la prensa que está cubriendo conflicto. La relación entre freelancers, periodistas independientes es mejor. Muchos problemas todavía, pero se ha mejorado bastante. Pero lo que hace tan peligroso la situación en Gaza es que no pueden entrar ahí los equipos. No hay ninguna prensa internacional dentro de Gaza, no pueden entrar. Toda la cobertura lo están haciendo stringers palestinos que viven ahí. Estoy hablando con los medios que utilizan estos stringers, y muchas veces tienen una relación de tiempo, lo conocen, tienen obligaciones a ellos, pero no hay mucho que se puede hacer. Son en sus casas, casi no pueden salir si quieren, o no van a salir sin sus familias de todos modos. Entonces es otra realidad en la cual no estás mandando periodistas a cubrir una guerra, está utilizando los periodistas locales que están trabajando en condiciones inimaginables, y además están allí al lado de sus familias. No pueden escapar. No pueden salir y no pueden mandar a sus familias a un lugar seguro. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Les pido que la vayan pensando. Yo le hago la última a Joel. Sabes que la CIP ha puesto en marcha justamente en esta asamblea un programa de redacciones más seguras, Sí. Que busca justamente que los propios medios y los periodistas desarrollen sus protocolos en función de la realidad del medio en cuestión. Realidad en cantidad de recursos, realidad local, si es el narco el que está al frente o si es una simple manifestación callejera, y el tipo de fuerza de seguridad, la relación con esa fuerza de seguridad. Creo que vos vas a participar de algún modo de esto. Bueno. Quisiera que nos cuentes cómo ves este tipo de programas que desarrolla la CIP. Sí, indispensable, es absolutamente necesario, y la cosa que tenemos que entender también, yo en junio estuve en India, pasé unas semanas allí visitando escuelas de periodismo, visitando redacciones,
Y lo mencioné porque hay muchos problemas del mismo tipo. Problemas de trabajar en la calle, problemas de un aumento de represión, problemas legales. Y es muy importante en el ambiente en que estamos trabajando que desarrollamos protocolos de seguridad que pueden funcionar en un ambiente de bajos recursos. Desafortunadamente, esta es la realidad. Sería buenísima si pudiera mandar, cuando hay situación de peligro, periodistas perfectamente equipados con equipos de seguridad, pero a veces eso no es posible. No es una excusa, si siempre lo puede hacer, pero la realidad ahora es que muchas reacciones son muy pequeños, son nuevos, son digitales, o periodistas se están aparando independientemente, no tienen equipos, y tenemos que buscar protocolos que pueden trabajar en cualquier ambiente, y eso creo que es una de las cosas que vamos a hablar en el taller, y creo que es súper importante. Perfecto. Laura, ¿querías hacer una pregunta? Sí, gracias. En Panamá ahora hay una serie de protestas, ya llevan más de 15 días. Las protestas son por un contrato minero, no se quiere que sea derogado, pero lo que ha sucedido últimamente es que las manifestaciones, habían como dos grupos, uno de los colectivos civiles y otro el Suntra, que es uno de los sindicatos más fuertes de la construcción en Panamá. Y ellos, junto con los profesores y los médicos, también entraron en estas huelgas, y ellos lo que han hecho es cerrar calles, avenidas importantes, la propia carretera, y entonces el país se ha visto que, por ejemplo, la zona donde salen todos los alimentos está cerrada, no pueden salir los alimentos, y obviamente nosotros en la televisión estamos publicando estas cosas, no solamente dando cobertura a las protestas, sino también a los efectos que tienen estas en la población, sí. Es decir, los alimentos están subiendo de precio, no sé, tal persona no pudo llegar a su cita de operación, etcétera, etcétera. Esto ha creado un ambiente muy tenso entre los manifestantes y los periodistas. Sí, claro. Se ha llegado a un nivel más, o sea, cada vez la escalada de la violencia está más fuerte, se está acosando a los periodistas, desprestigiándolos y también a veces agrediéndolos, tanto así que los mismos manifestantes o otro grupo de manifestantes los ayudan a salir porque empieza a haber como agresión. ¿Qué recomendación le darías para eso? Bueno, es difícil hacer una recomendación sin saber los detalles, pero eso es lo que estoy diciendo. En la escuela de periodismo, entrenando a los periodistas estudiantes, y también cuando, y vamos a hablar de eso mañana, yo creo que en cualquier situación de riesgo tiene que empezar con una evaluación detallada de los riesgos. En esta situación, un periodista es una característica de un periodista. Cuando hay nota, cuando hay evento, salen a la calle y no toman el tiempo de preparar, de evaluar el riesgo. Y yo creo que lo más importante es hacer este tipo de evaluación antes de salir. Si solamente tiene 10 minutos, utiliza este tiempo. Deben saber, debe tener conocimiento de las calles. ¿Dónde va a ser? ¿Cuáles son las formas de salir? Deben salir en equipo, pueden crear, como dije, por ejemplo, un grupo de comunicación. ¿Cuál es el protocolo de emergencia? Tiene los números, por ejemplo, no sé las características de estas manifestaciones, pero debe tener los números de los líderes, sus WhatsApp, lo que sea, para poder comunicar con ellos si hay un problema. Y pueden... Y tal vez es muy importante que los periodistas pueden, por ejemplo, evaluar si los periodistas deben identificarse o es más seguro si están trabajando en incógnito. Esas son las cosas que deben evaluar antes que se va a la calle, y puede cambiar la situación día por día, hora por hora. Tiene que ser una evaluación constante, y haciendo eso se pueden tener un mejor
conocimiento de cuáles son los riesgos y cómo lo podían mitigar. Eso es lo único. No puede ser que haya una solución, pero todo el proceso para mí empieza con una evaluación de riesgo que puede ser, si es necesario, muy breve, o si tiene más tiempo, deben utilizar este tiempo para hacer una evaluación más rigurosa. Bueno, allá, Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo Salazar del Consejo de la Prensa Peruana. En el Perú tuvimos entre diciembre y febrero pasado protestas muy severas contra el gobierno de Dina Boluarte, en las cuales más de 100 periodistas fueron agredidos físicamente o con amenazas por policías y por manifestantes. En ese contexto, en el Consejo de la Prensa Peruana intentamos con el gobierno elaborar un protocolo de seguridad para periodistas. Por supuesto, el gobierno aprovechó el momento para poder hacer, digamos, ciertas restricciones al trabajo de la prensa. Por tanto, nos retiramos de ese grupo de trabajo. La pregunta, Joel, era más bien, ¿qué 2 o 3 claves podrías darnos para el proceso de elaboración de un protocolo de seguridad para periodistas con gobiernos y evitar que estos protocolos luego puedan convertirse en un motivo de restricción a la prensa? Bueno, si está buscando algún tipo de protocolo, algún tipo de acuerdo o entendimiento con las policías, tiene que estar trabajando en un clima de reciprocidad, en lo cual hay un entendimiento dentro de de la policía misma, de las fuerzas de seguridad, del papel de la prensa. Si tiene este tipo de voluntad, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden llegar a la cosa más importante, yo creo que de hecho es el diálogo. Y básicamente de asegurar que muchas veces eso es lo que encontré en los Estados Unidos y imagino que es un fenómeno que se ve en toda la región. La policía no tiene mejor idea de cómo trabajan los periodistas, de cuál es el papel y cuál es la forma de trabajar. Entonces, ese tipo de diálogo puede ser súper importante. Lo que sí diría es que es muy importante que la prensa no acepta que solamente periodistas con credenciales, que la policía impone requerimiento que las policías lleven credencial. Y peor aún, si las policías le dan la credencial. Eso se crea un conflicto directo. Tiene que educar a la policía que entiende que el proceso de ser periodista es un acto, es una función y no depende de la credencial. Como dije, hay muchas circunstancias en las cuales poniendo un credencial es necesario y recomendable para el periodista, pero hay otras circunstancias en las cuales lo pueden hacer la cobertura más peligrosa. También una cosa que no debe aceptar es que la prensa solamente se puede cubrir un evento aislado, aparte. Eso creo que limita la habilidad, la capacidad de los periodistas de cubrir esos eventos. Entonces no le puede dar una respuesta concreta, pero muchas veces he visto que esas son las respuestas de la policía. Credencial y también hay un lugar aislado donde la prensa puede trabajar. Generalmente esos son ideas que no trabajan para la prensa. Hay otra pregunta al centro. Gracias. Buenas tardes. Carlos Arredondo, del periódico Vanguardia, en Saltillo, Coahuila. Se ha hablado esencialmente de
lo que habría que hacer, los protocolos que tendríamos que tener en situaciones de manifestación pública y contacto físico, de alguna manera, con la policía. Pero en México también está ocurriendo últimamente un fenómeno más sofisticado, y en el estado donde yo vivo, por lo menos, tiene claras manifestaciones, y es un afán del gobierno, del sector público, por cuidar el prestigio de las policías. En el clima de violencia que hay en México y en Coahuila en particular, donde se considera que es un estado que está más o menos libre de la violencia, esa paz social que existe se logra con base en múltiples y consistentes violaciones de derechos a los ciudadanos por parte de las policías, que el gobierno activamente trabaja para que no se publiquen, presiona a los periodistas para que solo se hable bien de las policías, que los veamos como héroes porque se enfrentan a los grupos del crimen organizado. Y quisiera saber si este fenómeno ustedes lo han visualizado. Tiene varios matices en México, por cierto. El gobierno de la República también tiene este enfoque de cuidar el prestigio de la policía que creó, la Guardia Nacional, con menos énfasis en cuidar o tratar de controlar todo lo que se publica en los medios, a diferencia de lo que ocurre en mi estado. Entonces, quería saber si este fenómeno ustedes lo han visualizado y si tienen alguna posición al respecto. Es muy interesante y me parece sumamente difícil para la prensa trabajar en este clima y ambiente cuando hay este tipo de intento de controlar la imagen de las policías ligado con el plan político del gobierno. Lamento mucho que no lo pueden dar una sugerencia concreta de cómo enfrentar este fenómeno. Antes lo que hubiera dicho es que tiene que dar cobertura, tiene que exponer a la gente, al pueblo, lo que está pasando. Pero lo que no conozco la situación en Coahuila, pero en muchas circunstancias la capacidad de la prensa misma ha sido limitado por esta misma estrategia y no tiene la misma capacidad de llegar a la audiencia que necesita necesita tener para enfrentar este problema. Entonces lamento mucho, pero la verdad es no le puedo dar ninguna sugerencia concreta, como lamento eso, pero si estoy honesto es lo que tengo que decir. Ya vamos a ir terminando, pero esta pregunta del colega me despertó otra, que es las relaciones entre la justicia y la prensa. Muchas veces cuando hay un episodio donde hay o represión policial o algún desmán de parte de manifestantes, la justicia envía oficios a los medios de comunicación pidiendo que se les envíen todas las fotografías y los videos que han captado. Mi respuesta como director del medio siempre ha sido: lo que está publicado se lo ofrezco, pero lo que no está publicado no, porque yo no soy auxiliar de la justicia en ese sentido, y coloco a mis periodistas, a los fotógrafos y camarógrafos ante una situación de riesgo en una futura manifestación. Exactamente. Eso es exactamente la respuesta, pero lo que es interesante es los derechos de los periodistas en los Estados Unidos, por lo menos de reservar esta información, no es absoluto. Y la primera enmienda no protege por completo, es más bien la política de las fuerzas judiciales de no pedir esta información, pero cuando le hacen los periodistas lo pueden resistir, pero a veces pierdan. Pero el hecho que la policía hace eso en Argentina, en los Estados Unidos, definitivamente aumenta el peligro
para los periodistas que están haciendo este tipo de cobertura. Y se puede ver esto en la calle, porque muchos de las manifestantes en los Estados Unidos, pero imagino en todo el mundo, pueden ser violentos con los periodistas porque temen que la foto que toman lo van a salir en el internet, lo van a usar para identificarlos, y de hecho lo han hecho en muchas situaciones. Y entonces existe esta impresión entre muchos manifestantes y eso ya ha tomado, ya está parte de la forma en que entienden ellos, los periodistas, y ha aumentado mucho el riesgo, sin duda. Muy bien, le agradecemos muchísimo a Joel, creo que ha sido una muy interesante charla y sobre todo muy actual para la realidad latinoamericana y de toda América en general. Muchas gracias, Joel. Carlos, muchas gracias. Hola, hola. Simplemente una parroquial. Mañana a las 9 de la mañana retomamos las deliberaciones. Esta noche tenemos noche libre, pero prepárense porque mañana tenemos la cena de clausura que promete ser bien interesante. Pero eso sí, hay que estar a las 9 de la mañana acá y presenciar todas las jornadas.